especial. Hoy nos toca analizar un tema muy actual y va a ser interesantísimo porque lo analizaremos a través de las Escrituras. Y así es, queremos estudiar acerca de una celebración que se ha vuelto muy popular en nuestro país en estas últimas épocas. Vamos a hablar de Halloween, pero antes los invito a que hagamos una oración. Querido Padre que moras en los cielos, te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que tú nos guíes a través del estudio de la Biblia para conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos podemos reunir por este medio y porque sabemos que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, como decía Gise recién, se ha vuelto muy común, muy frecuente, una celebración que era de otras tierras, ¿verdad? Y en los últimos años hemos visto cómo ha crecido aquí en la Argentina. Y en estos días vamos a ver niños disfrazados que por ahí nos parecen tiernos, simpáticos, ¿verdad? Vamos a ver los padres, las madres sacando fotos, subiendo a las redes sociales. Y uno se pregunta, ¿tiene algo de malo esta celebración? Y uno se pregunta eso como cristianos, ¿podemos celebrarla? Bueno, vamos a meternos ya en este tema y vamos a ver bien de qué se trata. La palabra Halloween es la forma acortada en lengua escocesa de la expresión inglesa All Hallows Even, que significa víspera de todos los santos, y esto es la víspera de la fiesta cristiana del 1 de noviembre, entonces el día previo se celebra Halloween. Y tiene origen en una festividad celta conocida como Samaín, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. En el Samaín se celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samaín, permitiendo a los espíritus, tanto los buenos como los malos, pasar de un mundo al otro. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y de máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Y se dice que, de acuerdo a algunas creencias celtas, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberadas con sacrificios de toda índole a los dioses, incluyendo sacrificios humanos. Una forma de evitar la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos era disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas. Otra práctica era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y de bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la víspera de todos los santos, no? Bueno, cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos. Aunque ya se celebraban los últimos días de octubre y primeros de noviembre, una festividad conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a la diosa de los árboles frutales, Pomona, se mezclaron ambas tradiciones. De terror Halloween, ¿verdad? Ideas absolutamente paganas que por supuesto nada tienen que ver con la realidad ni con aquello que nosotros defendemos, aquello que está en la palabra de Dios. Bueno, Halloween es parte de un adoctrinamiento cultural y en este tiempo de distintas maneras se nos enseñan unas cuantas creencias populares muy arraigadas, muy populares, que van absolutamente en contra de aquello revelado por Dios para nosotros. Detrás de esto de Halloween, por supuesto, está la idea de la inmortalidad del alma. Esta creencia sostiene que nosotros tenemos un cuerpo y un alma. Cuando morimos, el alma va a algún lado y entonces sigue viviendo, por eso el alma es inmortal, de otra manera, en otro estado. Así que las almas inmortales pueden formar parte del mundo de los vivos, ya que las buenas pueden darnos orientación, fuerza y tienen ciertos poderes que de alguna manera reciben o tal vez son inherentes a su mundo, ¿verdad? Así que muchas personas dejan de orar a Dios y empiezan a rezarle a las almas, por ejemplo, a pedirle cosas.
también hay almas que son malas y entonces pueden llegar a hacernos daño. Así que se le teme a algunos espíritus o almas, ¿verdad? Y por supuesto de esta se desprenden otras creencias, como por ejemplo la idea del purgatorio, del infierno, o también de personas que van al cielo, aquellos que fueron buenos. Muchas veces para comunicarnos con esas almas necesitamos de médiums espiritistas, que son canales, son medios entre los vivos y el mundo de los muertos, o diríamos del mundo visible y del mundo invisible. Aunque también esta idea hace que muchas personas crean que pueden tener contacto directo. Y hay un problema enorme porque muchísimas iglesias, muchísimos cristianos de este tiempo, aún usando la Biblia, la gran mayoría de cristianos usamos la misma Biblia, también creen en esto. Y escuchamos en sermones, yo he escuchado en la radio, en lugares importantes, denominaciones cristianas grandes, sostienen que las personas vivimos en la tierra y cuando morimos seguimos viviendo en alguna parte y podemos tener contacto con aquellos que están vivos. Realmente la idea de la inmortalidad del alma es una idea falsa que provoca muchísimo daño, no solamente porque las personas suplantan a Dios y a Cristo como nuestro único mediador, muchas veces por personas, sino porque muchas veces, sabiendo incluso manifestaciones sobrenaturales, las personas van en contra de aquello que Dios reveló, teniendo la seguridad de que estas almas poderosas están guiándolos. ¿Podemos celebrar Halloween o no? Ahora vamos a contestar esa pregunta juntos. Seguramente tenemos una respuesta, pero me encantaría que juntos podamos ver algunas cositas en relación a eso. Pero antes quisiera que repasemos lo que la Biblia dice sobre las personas cuando morimos. ¿Qué ocurre con los sentimientos, la inteligencia y la voluntad de los difuntos? Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir que los que vivimos sabemos, porque el texto dice, los vivos saben que han de morir, pero los que murieron nada saben, es decir, no tienen cognición, no tienen conocimiento. Tampoco sienten, porque el texto dice que su amor, su odio, su envidia, todo ya desapareció, feneció. Y entonces nunca más tendrán parte de lo que ocurre debajo del sol. Esta es una declaración muy contundente de las Escrituras. Los muertos no saben, no sienten y no pueden participar, diríamos, del mundo de los vivos. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Podríamos preguntarnos. Bueno, esto es más largo, pero la Biblia nos dice que tenemos un cuerpo y adentro de nuestro cuerpo, que sería como un envase, algo llamado alma. En realidad dice el Génesis que Dios nos formó del barro y sopló aliento de vida, y no dice que eso era el alma, fue el toque de Dios para darnos vida. Incluso Eclesiastés 12 diría que cuando nos morimos el cuerpo queda, vuelve al polvo, y el espíritu, que si lo traducimos en la lengua original es viento, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No hay ninguna idea en la Biblia sobre el alma que pueda armonizarse con lo que hoy se cree sobre las almas o los espíritus. De hecho, en Ezequiel capítulo 18 y versículo 4 dice el texto: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Interesantísimo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué dice esto el texto? Bueno, porque nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. En realidad, alma se podría traducir perfectamente como persona o ser viviente en la Biblia. Así que después de morir no sabemos, no sentimos, no participamos de nada de lo que ocurre debajo del sol. Y Jesús diría qué es lo que ocurre en ese momento, cuando se acerca a resucitar a Lázaro. Dejó una declaración valiosísima. Allí en Juan capítulo 11, versículos 11 al 13, Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Así que Jesús compara la muerte con un sueño profundo. Vamos a encontrar esta idea en muchos textos más. Solo veo una del Antiguo Testamento, cuando en Daniel capítulo 12, versículo
13 se le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, vas a ir hasta el fin, te vas a morir, vas a descansar y después te vas a levantar, después vas a resucitar. Vamos a verlo de manera un poquito más clara en el siguiente texto, que es 1 Tesalonicenses capítulo 4. Allí desde el verso 13 hasta el 17 se nos dice cuándo finalmente los humanos recibiremos la inmortalidad. Noten lo que dice el texto 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Notaron? De vuelta a la muerte, así como Jesús la comparó con un sueño, el apóstol Pablo la compara con un sueño profundo. Nos acostamos, dormimos tal vez 8 horas y después de un sueño profundo nos levantamos y no tuvimos noción del tiempo. Estuvimos allí descansando, reposando, y luego nos levantamos y en realidad no sabemos, no tuvimos noción durante todo ese tiempo que pasaron 8 horas. Bueno, la muerte es como un sueño. Dormimos hasta el día de la resurrección. Y aquí el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez está el término durmieron, ¿verdad? Así que Pablo vuelve a utilizar por segunda vez en esta porción la ilustración que Jesús nos dio. Sigue diciendo el texto: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que un día los hijos de Dios recibiremos la inmortalidad, y ese día no es el día de nuestra muerte. Ese día será el gran día de la resurrección, cuando Cristo salga desde el templo del cielo, salga desde el santuario, venga a la tierra a buscar a sus hijos, y allí los hijos de Dios recibirán la recompensa. Algunos estarán vivos en ese momento, pero muchísimos, de muchas generaciones, desde que el mundo existió, van a resucitar para finalmente vivir el sueño de Dios para sus vidas. Ahora bien, si los muertos nada saben, ¿qué de las manifestaciones sobrenaturales donde pareciera que participan espíritus? Y miren qué interesante es esto, porque Satanás, para mentirnos y para mantener su mentira, tiene que alimentar de alguna manera que sea muy llamativa, y las manifestaciones milagrosas son de hecho la única manera que él tiene para sostener esta mentira. Y quiero invitarlos a leer 3 pasajes. El primero está en Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos los cristianos no es contra sangre y carne. Dice Apocalipsis capítulo 12 que Satanás fue arrojado a la tierra junto con ángeles caídos. Y ahora nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ellos. Apocalipsis 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo. Y qué interesante es esto, porque hacen señales los espíritus. Noten segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que el mismo Satanás puede disfrazarse de ángel, y del mismo modo los ministros del enemigo pueden hacerlo también. Así que no existen dudas de que hay manifestaciones sobrenaturales que sirven para que muchas personas digan, bueno, en realidad creemos en la inmortalidad del alma porque hemos tenido pruebas.
Dios en la Biblia dice que las almas son las personas en realidad, porque el alma que pecare esta morirá, así que un alma es una persona, no tenemos un alma, somos un alma. Dice además la Biblia que los muertos no saben, no sienten, no participan de nada de lo que ocurre en la vida. Jesús la comparó con un sueño, el apóstol Pablo también, y la inmortalidad la recibiremos cuando Cristo venga a buscarnos. Dado que Satanás quiere engañarnos, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 hasta el 12, vemos que Dios prohíbe las prácticas espiritistas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios prohíbe las prácticas espiritistas, la consulta con los magos, la adivinación, los encantadores, los que consultan a los muertos, porque Dios sabe perfectamente que como los muertos nada saben, cualquier persona que participa de estas actividades no está entrando en contacto con otros seres humanos, sino con los espíritus de demonios y con las trampas de Satanás. Ahora bien, nosotros tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es clara en relación a esto. Y Jesús había dicho allí en el Sermón del Monte que tendríamos que tener cuidado porque en algún momento debiéramos desconfiar aún de lo que vemos. Noten lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este pasaje es clarísimo y da un poco de temor, ¿no? No todo el que me dice Señor va a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces luego dice que va a haber manifestaciones. En aquel día, en el día en que Dios va a juzgar a sus hijos, muchos le dirán, hicimos en tu nombre milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, dijimos que iban a pasar cosas, se cumplieron. Pero dice el Señor, yo a ustedes no los conozco. Así que en algún momento incluso tendremos que desconfiar de lo que vemos. Y entonces podrían preguntarse, bueno, así que ¿en qué podemos confiar? Solo en la palabra de Dios. Solo podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Ahora, después de repasar brevemente lo que dice la Biblia sobre la muerte y la resurrección, quisiera que, concluyamos juntos en qué hacemos en Halloween. Primero, ¿podemos celebrarlo los cristianos? Bueno, miren qué interesante es lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Leemos capítulo 6, versículos 14, 15, 17 y 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Generalmente utilizamos esta idea del yugo desigual para cuestiones muy específicas, pero ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿No? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Interesante. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo podemos armonizar estas cosas que son tan dispares y que representan a seres tan distintos? La verdad de la palabra de Dios a Cristo, y Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Y esta idea de la falsa doctrina
que representa en gran manera a todo aquello que nos dejó Satanás. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No tenemos nada que compartir con estas festividades, con esto que tanto daño le hace a la verdad. Ahora bien, los cristianos no solo no tenemos que celebrar Halloween por sus raíces, por lo que significa, por lo que implica. Ahora alguien podría pensar, bueno, pero yo cuando celebro Halloween estoy divirtiéndome nada más, yo tengo en claro que después de la muerte no pasa nada. Si lo hago solo para divertirme, sería otra pregunta válida, ¿no? Y leo dos pasajes interesantes. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí hay un principio de la vida cristiana: si comemos, si bebemos o si hacemos cualquier otra cosa, y esto incluye nuestras maneras de recrearnos, de divertirnos, que sea para la gloria de Dios. Yo no imagino representando estas falsas creencias a alguien vistiéndose o siendo parte de este culto a la muerte para la gloria de Dios. Yo no imagino a un niño o un joven cristiano celebrando Halloween, haciéndolo para la gloria de Dios. Filipenses 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, elevemos nuestra mente a lo verdadero. Y miren qué interesante es esta idea de lo que es verdad, cuánto le importa a Dios. A todo lo honesto, a todo lo justo, a todo lo puro, eleven su mente a esto, diviértanse elevando su mente. Alguien podría pensar, y es el tercer planteo: mis amigos van a tratar de raro, o en el colegio van a tratar de raro a mi hijo. En realidad es una celebración popular. Y encontré una cita muy bonita que está en la Educación, muy conocida, página 57, que dice así: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. La mayor necesidad que tiene el mundo es de chicos, jóvenes, hombres y mujeres. La cita dice hombres por una manera de escribir nada más, que seamos completamente íntegros y no tengamos miedo de darle al pecado el nombre que le corresponde. La mayor necesidad del mundo hoy es que los hijos de Dios puedan brillar con el reflejo de la luz de Cristo. Por eso tal vez nos pueden tratar de raros en este momento por ser tan distintos, y ojalá podamos hacer la diferencia en este momento para que con nuestra vida y con nuestra manera de comer, de reírnos, de compartir con los demás, de adorar, podamos mostrar cuál es la verdad que Dios quiere enseñarle a sus hijos, quién es nuestro verdadero Dios. ¿Qué hacer en Halloween? Finalmente, ¿qué hacemos los cristianos? Bueno, estoy seguro que no vamos a celebrarlo, no vamos a ser parte de esto, pero hay algo que podemos hacer. Bueno, antes que nada, cuidado con la mente, cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Terminamos un bautismo en una iglesia una vez y veo a los nenes de entre 8 y 10 años que caminaban por el patio de la iglesia, estaba un poco oscuro, y caminaban así como aparecen los zombies en la tele, ¿no? Y fue tremendo porque habíamos terminado un bautismo. Así me acerco a un nene y le digo: ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso que hacen? Somos zombies. Y seguían caminando así. Y pensaba, pobres, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y aunque eran chicos y verdaderamente no comprendían cabalmente de qué se trataba esto, bueno, estamos siendo bombardeados y tendríamos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que permitimos que los chicos vean, con aquello que alimenta nuestra mente. Así que en primer lugar, cuidado con esto. Hay un libro que quiero recomendarles, se llama Viaje a lo Sobrenatural, y creo que abre bastante nuestros ojos en relación a esto. Y hay 3 capítulos del conflicto de los siglos especialmente útiles para que entendamos esto: capítulos 33, 34 y 35. Se los recomiendo. Hay estudios bíblicos en esos 3 capítulos maravillosos. Por supuesto, tenemos que estudiar la Biblia,
pero quiero recomendar esto y sobre todo en esta época creo que vendría muy, muy bien. No podemos participar de Halloween tal y como participan las personas, pero podríamos aprovecharlo. Tengo un amigo que cuando los nenes fueron a la casa a pedirle dulce o truco, él les dio un caramelito, un dulce, no sé qué les dio, y le dio también algunos libros misioneros, nuestros libros que son hermosos. Y entonces le dijo, bueno, yo les voy a regalar a cada uno de ustedes, no sé si era un caramelo, y les voy a dar a cada uno de ustedes también un libro para que en las próximas casas se lo regalen a la gente. Los nenes contentos hicieron eso, llevaron los libritos, y bueno, de alguna manera, no sé si está bien o está mal, alguno puede ver mal o bien que le haya regalado un caramelo, no sé, a eso fueron los nenes, pero finalmente los chiquitos terminaron repartiendo libros misioneros. Así que en medio de esta fiesta, sin entenderlo también, así como probablemente no entienden de qué se trata esto, repartieron, sembraron también, la verdad, ayudaron. Así que me pareció divertido, me pareció útil y bueno, queda a criterio de ustedes si les parece que pueden hacerlo. Podríamos ir al cementerio en Halloween, podríamos llevar folletos que hablen de la segunda venida de Cristo, podríamos llevar flores para regalarle a la gente, podríamos decirle a la gente que queremos orar con ellos, incluso con algún cartelito, queremos orar con vos. Siempre hay gente dispuesta, siempre hay gente que lo necesita. Podríamos llevar libros misioneros, tenemos libros que hablan del cuidado de la salud emocional. Creo que podríamos aprovechar esta fecha y aprovechar incluso esta celebración para compartir nuestro mensaje. Y bueno, finalmente tenemos que aprovechar todo momento para hablar de la esperanza, porque el mensaje de Dios es tan lindo, el saber que Cristo nos viene a buscar, que tiene un plan para nosotros, que los muertos en Cristo un día van a resucitar, y el hecho de que nos separemos ahora no es el fin de todas las cosas. Creo que puede ser maravilloso. Así que ojalá en esta época y en esta fiesta hagamos la diferencia en estas celebraciones, y este mes de octubre pase, pero no sin que dejemos nuestra pequeña huella. Ahora estamos en cuarentena todavía, yo no sé si podremos ir al cementerio, pero seguramente podemos imaginar algunas cosas para hacer que van a ser de bendición para los demás. Espero que Dios los bendiga mucho, ha sido muy lindo compartir este ratito con ustedes, les mando un cariño enorme. Para concluir vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque tú una vez más nos has hablado a la luz de la Biblia, Señor. Nosotros queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer la diferencia en estos tiempos tan difíciles. Gracias porque sabemos que tú estás en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.